En mi maleta había más medicinas que ropa. Las pastillas ocupaban el lugar donde antes guardaba los vestidos de verano, los libros que nunca terminé, los recuerdos que todavía me pesan. Mientras cerraba la cremallera, pensé que todo mi cuerpo se había convertido en un botiquín, una colección de intentos por mantenerme viva un poco más. El médico fue claro. Dijo mi nombre con la voz de quien pronuncia una despedida. Abril, es tiempo de prepararte. Prepararme. Como si una pudiera ensayar la muerte. Esa noche no dormí. Saqué del cajón la bufanda de Julián. Aún olía a cedro y a lluvia, y su fotografía. En ella, su sonrisa todavía creía en el futuro. Amanecí con una certeza. No quería morir rodeada de paredes blancas y máquinas que me recordaran cada segundo lo que ya sé. Quería volver al lago, a la casa donde empezamos, donde aún quedaban los ecos de nuestra risa. El camino a Valverde me pareció más largo que nunca. La nieve caía en silencio, cubriendo todo con una calma que dolía. Cuando vi la casa, vieja y cubierta de escarcha, sentí que algo dentro de mí se derrumbaba y renacía al mismo tiempo. El olor a madera húmeda me golpeó apenas crucé la puerta. Encendí la chimenea y el fuego me devolvió una especie de consuelo. Allí estaba de nuevo mi vida, reducida a un crepitar lento. No traje muchas cosas, unas cuantas fotos, la bufanda, mis medicinas, una manta gris y una libreta azul. Esa libreta será mi voz cuando mi voz empiece a fallar. La primera noche en el lago fue extrañamente serena. Afuera el viento soplaba entre los árboles, pero dentro solo se oía mi respiración. Me serví una copa de vino, aunque el médico lo prohibió. Necesitaba sentir algo distinto al sabor metálico de las pastillas. Recordé a Julián, su risa, su manera de decir mi nombre como si lo saboreara. También recordé la última discusión, la tormenta, el golpe seco del agua. A veces pienso que el lago sabe más de mí que yo misma. No sé cuánto tiempo me queda, pero sí sé que quiero pasarlo aquí, en este silencio que me devuelve el alma. La mañana siguiente salí al porche. El aire era tan frío que dolía respirarlo. El lago estaba inmóvil, como un espejo roto. Fue entonces cuando la vi. Una chica con bufanda roja cruzaba el jardín de la casa vecina. No la reconocí al principio, pero supe que era joven y que pertenecía a esa parte de la vida que a mí ya no me pertenece. Al día siguiente tocó a mi puerta. Mi madre dice que si necesita algo puedo ayudarle, dijo. Tenía las mejillas enrojecidas por el frío y los ojos llenos de curiosidad. Gracias, respondí. No necesito mucho. Tal vez solo alguien que me recuerde que aún hay gente que respira sin dolor. Se presentó como Lucía. Desde ese día empezó a venir. A veces traía pan, a veces flores marchitas, a veces nada, solo palabras. Me contaba historias de su escuela, de su madre, de su deseo de irse a la ciudad. Yo la escuchaba, y en su voz reconocía algo que había sido mío hace muchos años, la urgencia de vivir. A veces nos sentábamos junto al lago. Ella hablaba, yo callaba. ¿Por qué se vino a vivir aquí sola?, preguntó una tarde. Porque es el único lugar donde todo tiene sentido, le respondí. ¿Incluso el dolor? Especialmente el dolor. Lucía me miró largo rato, como si intentara descifrar algo en mi rostro. Quizá veía la muerte rondándome, o tal vez la paz que uno solo encuentra cuando deja de huir. Por las noches escribo. Escribir me salva. Es mi manera de decir, sigo aquí. A veces le escribo a Julián, aunque sé que no responderá. O tal vez sí, en forma de silencio, de ese viento que roza la ventana justo cuando pienso en él. Un día, mientras buscábamos leña en el cobertizo, Lucía encontró una caja metálica. Dentro había cartas viejas atadas con una cinta azul.
¿Son suyas?, preguntó. Sí, de cuando el amor todavía era joven y valiente. ¿Y ahora? Ahora es un eco, pero un eco hermoso. La caja tenía también una foto. Julián y yo, frente al lago, riendo bajo el sol. Al reverso, su letra. Para mi Abril en el verano que nunca terminaremos. Lucía la sostuvo con cuidado, como si temiera romper el pasado. ¿Cómo murió?, preguntó. Tragué saliva. Se cayó al lago, eso dijeron. ¿Y usted? ¿Qué cree? Que hay cosas que el agua se lleva no por accidente, sino por decisión. Esa noche no dormí. El recuerdo volvió como un cuchillo. La discusión, el golpe del agua, mi grito ahogado. Siempre pensé que si hubiera salido tras él, habría muerto también. Tal vez eso era lo justo. Desde entonces el lago y yo no hablamos. Nos miramos, pero no decimos nada. Días después, Lucía encontró otra carta escondida en un libro. No era de Julián, sino de alguien más. Perdóname, Abril. No pude decirte la verdad. No todo fue culpa suya. La letra me resultó familiar, pero no quise pensar en ello. Quemé la carta en la chimenea. Lucía me miró horrorizada. ¿Por qué la quema? Porque hay verdades que solo sirven para seguir doliendo, pero el fuego no destruye, transforma. Y esa noche soñé con Julián. Estaba de pie en el muelle, sonriendo. Me decía, no fuiste tú. A la mañana siguiente me sentí un poco más ligera, tal vez porque decidí perdonarme. Lucía empezó a traerme música en su teléfono, canciones que yo no conocía. Me las ponía y bailaba frente a la chimenea, riendo, moviendo los brazos. Yo la observaba y pensaba, así se ve la vida cuando todavía no sabe que es finita. Un día de marzo, el doctor San Pedro vino a verme. «Te ves más tranquila», me dijo. «Lo estoy. He dejado de pelear contra lo inevitable». ¿Y Lucía? Ella me recuerda que no todo termina conmigo. Cuando se fue, me quedé mirando por la ventana. Lucía estaba en el muelle, lanzando piedras al agua. La llamé. «¿Crees en los fantasmas?», le pregunté cuando subió. «No sé. ¿Usted sí?» «Creo en lo que queda de nosotros en los demás. Si tú recuerdas mi risa algún día, entonces seguiré aquí». Y sonrió. Esa sonrisa fue suficiente. La enfermedad ya no me asusta. Me cansa, sí, pero no me asusta. Tengo el cuerpo cansado y el alma despierta. Si mañana no amanezco, no será tragedia, será cierre. Esta noche escribo estas líneas con las manos temblando. Afuera el viento canta, el lago respira, y yo siento que Julián está cerca. Lucía duerme en la habitación de al lado. Ha prometido quedarse hasta la primavera. Si algún día encuentra mi libreta azul, quiero que sepa esto. No vine aquí a morir. Vine a recordar cómo se vive. Amaneció con un cielo pálido, casi blanco. La nieve empezaba a derretirse y el aire olía a tierra mojada. Era el primer signo de la primavera y también, lo supe de inmediato, el último de mis inviernos. Lucía entró en la habitación con 2 tazas de té. «Está más cálido hoy», dijo sonriendo. Asentí. El lago cambia de color cuando llega la primavera. Antes de que te des cuenta estará lleno de reflejos verdes. Me miró con una ternura que dolía. «¿Y usted? ¿También cambiará?» «Tal vez», respondí. Aunque hay cambios que solo suceden cuando una se va. En los días siguientes, el sol empezó a colarse por las ventanas, lento pero constante. Las noches ya no eran tan frías. Sin embargo, mi cuerpo sí lo era. Me costaba moverme, y a veces me quedaba sin aliento solo por subir las escaleras. Lucía insistía en acompañarme a todas partes. Leía en voz alta mientras yo descansaba junto a la chimenea. Me gustaba escucharla. Su voz era joven, firme, como el hilo invisible que aún me mantenía atada a la vida. Una tarde
Mientras hojeábamos mi libreta azul, ella encontró algo entre las páginas, una foto de Julián y un hombre que yo no reconocí de inmediato. ¿Quién es?, preguntó señalando al desconocido. Un amigo. Mentí, aunque su mirada me obligó a seguir. Su nombre era Esteban. Trabajaba con Julián. Lucía frunció el ceño. El mismo Esteban que firmó la carta que quemó, ¿verdad? Mi corazón se detuvo un instante. ¿Cómo lo sabes? Copié parte de la carta antes de que ardiera. No pude evitarlo. La miré en silencio, sorprendida. Dentro de mí, algo empezó a abrirse como una herida antigua. ¿Qué decía exactamente? Decía que Julián no se cayó al lago, que lo empujaron. La habitación pareció llenarse de aire helado. Durante años había convivido con la culpa de no haberlo salvado, pero nunca imaginé que alguien pudiera haberlo matado. ¿Quién lo empujó?, pregunté con un hilo de voz. Lucía dudó. El nombre estaba borrado, pero decía por orden de alguien que te amaba demasiado. Me quedé mirando el fuego. De pronto, todo el pasado volvió como un torrente. Las discusiones, las ausencias, las noches en que Julián no regresaba a casa. Recordé también a mi hermana, Elena, su manera de mirarlo, su envidia disimulada tras gestos de cariño. Durante años habíamos estado separadas. Nunca supe por qué dejó de hablarme después de la muerte de Julián. Tal vez porque sabía algo. Esa noche escribí su nombre por primera vez en años. Elena. A la mañana siguiente, le pedí a Lucía que me acompañara al pueblo. Necesito enviar una carta, le dije. No le expliqué a quién, pero mientras escribía, mis manos temblaban más de lo habitual. Elena, si alguna vez quisiste protegerme, ya no hace falta. Solo quiero la verdad antes de irme. 2 días después, la respuesta llegó. Una carta corta, apenas 2 líneas. Lo hice por ti. Él te iba a dejar. No supe detenerlo de otro modo. No lloré. Ni siquiera sentí rabia. Solo una especie de paz triste. El amor enfermo también puede matar, pensé. Guardé la carta bajo una piedra junto al lago. Ese fue mi modo de enterrarla sin hacer ruido. Lucía no me preguntó nada, pero supe que lo intuía todo. A partir de entonces, empezó a escribir ella también. Decía que quería guardar mis historias, por si algún día alguien las necesita para no sentirse sola. Yo le enseñé a hacer infusiones con hierbas secas, a distinguir el sonido del hielo rompiéndose, a escuchar el silencio del bosque. Ella me enseñó a usar su teléfono, a mirar el mundo a través de una cámara pequeña que podía grabar lo invisible. Grabó mi voz leyendo fragmentos de mi libreta. Para cuando ya no esté, bromeé. No diga eso. No es tristeza, Lucía, es una forma de quedarme. El tiempo empezó a deslizarse sin que lo notáramos. Los días se acortaban y el lago se llenó de reflejos verdes, como había prometido. Una mañana de abril, al abrir los ojos, supe que era el día, no por dolor, sino por certeza. Lucía dormía en la habitación contigua, no quise despertarla. Encendí la chimenea, me puse la bufanda de Julián y me senté frente al lago. El agua estaba quieta, el aire tibio, y en ese silencio escuché algo. Una risa, su risa. ¿Julián?, susurré. El viento movió las ramas, y por un momento creí verlo en el muelle, con su chaqueta gris. No tuve miedo. Escribí una última línea en la libreta azul. Me voy tranquila. Lucía sabrá seguir escribiendo. Cerré los ojos y sentí el calor del sol en la piel. El aire olía a pino, a fuego, a despedida. Y entonces ya no hubo más invierno. Lucía encontró mi cuerpo al amanecer. No lloró enseguida. Solo se sentó a mi lado y me tomó la mano. Luego abrió la libreta azul y empezó a leer en voz alta, entre suspiros. Pasaron meses. El verano llegó, y con él visitantes al lago.
Algunos decían que a veces se veía una figura en el muelle al atardecer, una mujer con bufanda que miraba el agua y sonreía. Lucía nunca habló de eso, pero cada año, en abril, regresaba al lago con flores secas y una libreta nueva. La primera página siempre decía lo mismo. Para abril, que me enseñó que incluso la muerte puede tener un tono de primavera. Han pasado 15 años desde aquel último invierno. A veces pienso que la vida se mide no por los días que respiramos, sino por los rostros que seguimos viendo cuando cerramos los ojos. Y el suyo, el de abril, sigue ahí, cada vez que la brisa mueve el agua del lago. He vuelto. La casa está casi igual, la madera más gastada, las cortinas nuevas, el mismo olor a lavanda seca. Cuando abrí la puerta, sentí que ella aún vivía en cada rincón, en la taza que usaba, en los libros llenos de pétalos, en el silencio que dejaba su respiración entre las paredes. Vine con mi hija, Alma. Tiene 11 años y los mismos ojos que yo a su edad, llenos de preguntas, de vida, de esa urgencia por entenderlo todo. ¿Aquí viviste tú, mamá?, me preguntó mientras encendíamos la chimenea. Aquí aprendí a mirar el mundo, respondí. ¿Y quién era Abril? Sonreí. Era mi maestra, y también mi amiga. Subimos juntas hasta el desván. Allí estaba todavía la vieja libreta azul, en una caja de madera. Las páginas, amarillentas, seguían oliendo a humo y a invierno. La abrí con manos temblorosas. La última línea, escrita con tinta ya desvaída, decía: «Me voy tranquila. Lucía sabrá seguir escribiendo». Y eso hice. Seguí escribiendo. Primero pequeñas notas, después cartas que nunca envié, luego libros, historias que nacieron de ella, aunque nunca la nombré. A veces, en mis presentaciones, las lectoras me preguntan quién fue la mujer del lago que aparece en mis novelas. Yo solo sonrío. Una sombra que aprendió a ser luz, respondo siempre. Salimos al muelle. El lago reflejaba el cielo rosado del atardecer. El mismo lugar donde la vi morir se ha convertido en el lugar donde aprendo a vivir cada año. ¿Por qué venimos siempre en abril?, preguntó Alma, arrojando una piedra al agua. Porque hay historias que solo florecen en abril, le dije. Ella se sentó a mi lado. ¿Y tú la querías mucho? Sí, susurré. La quise como se quiere a quien te enseña a quedarte cuando todo se va. El viento sopló suave. Por un instante juraría que sentí su perfume. Entonces lo escuché. Un leve crujido de madera, como si alguien caminara por el muelle. No había nadie, pero el aire tenía esa calma que precede a la certeza. «Mira, mamá», dijo Alma señalando el agua. «¿Quién es esa?». Miré y la vi. Una figura leve, casi transparente, con una bufanda ondeando en el aire. No sentí miedo, solo un calor sereno, una presencia dulce que me acariciaba el alma. «Es ella», susurré. Alma frunció el ceño. «¿Tu amiga?», asentí. «La mujer que me enseñó a no temer al final». La figura sonrió, o tal vez fue el reflejo del sol. El viento se llevó una hoja de la libreta azul que cayó sobre el agua y se alejó flotando, como un adiós suave. Leí lo que decía antes de que el papel se hundiera. Todo lo que amamos regresa, aunque sea en otra forma. Esa noche, mientras Alma dormía, escribí una última carta. Abril, tu casa sigue en pie. Tu voz vive en mi hija cuando canta. Y yo, que creí que la muerte era silencio, he aprendido que tu amor sigue sonando, incluso en el aire. Si algún día el invierno vuelve, sabré esperarlo con las manos abiertas, como tú me enseñaste. Dejé la carta en el mismo lugar donde ella había enterrado la suya, bajo una piedra, junto al lago. El agua golpeaba suavemente la orilla. El cielo se llenó de estrellas, y una de ellas, lo juro,
brilló más que todas. Cerré los ojos y la sentí cerca, no como un fantasma, sino como un eco dentro de mi propia voz. Y entendí, al fin, que su historia no había terminado. Había seguido creciendo en mí, como las raíces de un árbol invisible que florece una y otra vez, cada abril. Si te gusta la historia, comparte tus sentimientos en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevas historias. Gracias por su apoyo. Ayuda al canal a desarrollarse.